ocasión quería hablarles un poquito sobre los Anunnaki. ¿Qué papel influyen en nuestra evolución? ¿Qué vinieron a hacer? Y si por ahí es la primera vez que ves mi canal, te recomiendo que te suscribas y que veas los videos anteriores para poder entender mucho más esta maravillosa historia. Habíamos estado hablando sobre diferentes razas que tuvieron un papel muy importante en nuestra creación y en nuestra evolución. Y también llegar a entender que lo que nos dice la Biblia tiene un 25% verdad y otro 75% como leyenda, se podría decir, ¿no? Hay cosas que están contadas de a cuentito, como quien diría. No es que esté bien o esté mal. Para el momento en que se creó la Biblia, la frecuencia del inconsciente es como que nosotros inconscientemente teníamos la edad de un niño de 7 años. Entonces era necesario para ese entonces contar la historia como un cuento, ¿no? Para que podamos llegar a entender un poco. Hoy en día, que ya estamos un poco más maduros conciencialmente, que ya tenemos, ya entendemos un poco más de lo que es la energía, de lo que es la frecuencia, de que llegamos a entender de que nosotros somos parte de Dios y somos una enramada de Él, y no que Dios está afuera, sino que está dentro de nosotros, y podemos llegar a entender toda esta complejidad, ¿no? Entonces, hoy en día sí, estamos preparados para poder entender nuestra creación desde una manera más lógica. Antiguamente, cuando se fue escribiendo la Biblia, no entendían qué eran esos seres. Entonces se los caracterizaba todo como ángeles o Dios, o un solo Dios. Sin embargo, eran diferentes seres que se hacían llamar Dios. ¿Para qué? Para que no generaran nosotros un impacto, para no generar un trauma. Si bien nos generaron varios traumas después, pero bueno, en realidad la idea era para no generar un trauma. Y lo que ellos querían era ver cómo nosotros íbamos evolucionando con el velo totalmente velados, totalmente dormidos, ver hasta qué punto íbamos entendiendo la evolución del cosmos, la evolución de la Tierra, ¿no? Entonces de ahí salimos las diferentes enramadas y fuimos creyendo en lo que nuestro inconsciente o nuestra sabiduría de un niño de 7 años nos permitió. A medida que fuimos evolucionando, a medida que hubo seres que cayeron a esta tierra, no tan velados, sino con la misión de revelarnos un poquito más de verdad y otro poquito más de verdad. Yo creo que uno de los más importantes en la historia que nos vino a revelar la verdad fue Jesús, ¿no? Él vino a explicar un montón de cosas, pero claro, no nos olvidemos que para ese tiempo, ¿qué tendríamos? Una evolución de un niño de 8 años, ponele. Entonces, fue tratando de, si bien en ese momento no se entendía mucho, que lo podamos entender hoy en día, dejar muchos mensajes guardados para el humano de hoy en día, para poder entender esta evolución, ¿no? Entonces, hoy
estamos preparados para entender la verdadera historia y para entender que, como dice la Biblia, que Dios agarró barro y sopló y nos creó. No es tan así, pero a la vez es un poco así. Desde una manera más lógica, llegar a entender. ¿Por qué dijo barro? Porque en la tierra están todos los componentes químicos de la tierra. Entonces, ese barro representa a toda la información genética de la tierra. Nosotros teníamos que ser, nosotros somos, componentes unificados a la tierra. Pero este avatar, este cuerpo, este molde, no es original de la tierra. En realidad este molde viene de otro sistema, del sistema de Lira. O sea, los lirianos eran como nosotros. En realidad nosotros somos como los lirianos. Y de ahí este envase, bueno, dijeron, vamos y lo adaptamos a los componentes químicos de la tierra. Eso es el barro, componentes químicos de la tierra. No es que se creó del día a la noche. Hubo años de trabajo, de evolución. Y hubo seres, especialmente genetistas, expertos genetistas, que sería acá que entran los Anunnakis. Ellos eran expertos en todo lo que es genética. Por eso ocupan un lugar importante en nuestra historia. Y estuvieron muchísimos años con nosotros. Por eso hay mucha, en las tablillas, ¿no? En las paredes, muchas imágenes de ellos, más que nada en Mesopotamia, y en otros lugares, ¿no? Se lo representa mucho como los dioses. ¿Por qué? Porque se representaba un dios a una esencia que tenía mucho más evolución que nosotros. ¿Qué es un dios para un niño de 5 años, 6? ¿Quién es su dios? Si vos le preguntás a un niño, su padre, su madre, esos son sus dioses. Entonces, para nosotros, seres más evolucionados que nosotros eran dioses. Se lo representaba se lo caracterizaba como dioses. Es más que nada por eso. Y muchas veces tenían, ¿cómo decir? Como que Dios aparecía en diferentes lugares o en diferentes partes de la historia y que era un solo Dios. Y muchas veces eran diferentes seres, nada más que se reflejaban con la palabra Dios para que nosotros tengamos esa confianza. Nosotros creyéramos en, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. ¿No les resuena esto? Yo soy tu Padre, tenés que hacerme caso. Porque yo te voy a enseñar. ¿No? Entonces, es entender un poquito esto. Ya hoy entendemos un poco más la historia y ya estamos más maduros. Y sí, hay muchos seres como nosotros, están más evolucionados, pero eso no quita de que vivan en un mundo de dualidad. Entonces, no quita de que haya seres positivos y negativos. No quita de que haya Anunnakis positivos y negativos. Porque es parte de la dualidad. Porque es lo que Nevadón Fuente quiso. Deseó que haya dualidad para poder comparar.
si estaríamos todos unificados, no habría experiencia y no podría Nevadón adquirir la información que solicita para expandirse cada vez más. Entonces, todos estamos en dualidad. Y no solamente los Anunnaki, todos los seres, tanto en luz como en sombra, tienen su dualidad. No quita de que todos los reptilianos, porque son reptilianos, son malos. No, hay reptilianos buenos y reptilianos malos. Hay pleyadianos buenos y hay pleyadianos malos. Pero está perfecto, porque vivimos en un mundo de dualidad. Y no es que, ahora que sé que hay pleyadianos malos iré a contactar. No, porque en realidad están en una frecuencia más baja, estarán en otro lugar. ¿Y cómo identificar si es bueno o malo? El corazón. Es la única manera de saber, de sentir. Es la energía magnética que te lleva a sentir. Los seres negativos no tienen energía magnética, como habíamos dicho antes en otros videos. Tienen energía eléctrica. Y la eléctrica se mueve a través del pensamiento, no del sentimiento. Los seres de luz se mueven a través del sentimiento. ¿Cómo saber que es un ser de luz? Porque lo sentís. Y no hay más nada que dudar. Ya al sentirlo, ya está. Es un ser de luz. Es un ser que te está informando. El ser que está desde una frecuencia baja te genera pensamientos, no sentís nada, podés llegar a sentir un poquito de temor. El ser de luz que vibra en amor, si llega a percibir esa sensación de que vos todavía no estás preparado, te respeta, ¿no? Así que bueno, con esta introducción vamos a ver un poquito más de información sobre estos maravillosos seres que son los Anunnaki. Bien, como habíamos dicho, estaba por un lado Lemuria, con su frecuencia femenina, totalmente conectada con la tierra, con el ser. Ya los lemurianos ya creando una genética más acoplada a la tierra. Estaban los atlantes con todo su esplendor de la energía masculina, esta civilización generando tecnología avanzadísima de Sirio, seres totalmente inteligentes. Y la idea era seguir con el proyecto que éramos nosotros, fusionados las energías femenina y masculina. No nos olvidemos que pasó muchos años, Lemuria iba cada vez evolucionando más, Atlántida también, ellos también se comunicaban, Lemuria con esta parte psíquica, ¿no? Al saber cómo conectaban con los sentimientos, tenían mucha habilidad psíquica, Atlántida tenía mucha habilidad mental, entonces ya había una comunicación, ¿no? Faltaba la parte de esta trinidad, la creación de los dos. Y como habíamos dicho, afuera de la Tierra estaban las guerras, o sea, estaban los reptilianos, los draconianos, los insectoides, queriendo obtener este código Cadistu, obtener esta información a como sea, ¿no? ¿Por qué pasó esto de que los reptilianos crearon guerra
y querían obtener la energía, vamos a decir, el código Cadistu vendría a ser la energía amorosa. Después más adelante hablaremos sobre el código Cadistu. Y ¿por qué estos reptilianos o estos seres querían tener a toda manera? Fue parte del plan también, porque estábamos todos unificados a la fuente, estábamos todos conectados con el ser, y hubo una esencia en esa unificación del todo. Esta historia la van a conocer, se repitió una y otra vez, que quiso ser diferente, que dijo, ¿por qué yo tengo que estar integrado al todo? ¿Y por qué no puedo yo tener mi todo? ¿Por qué sí tengo que estar dependiendo de la fuente? ¿Por qué tengo que ser una parte de la fuente y no ser una parte de mí mismo? Se cuestionó esto, ¿no? Y fue cuando desde esta manera, vamos a decir, integrado del todo, se desprendió. Al desprenderse esta frecuencia, este ser, vamos a decir, esta fuente, de la fuente del que todo crea, se desprendió lo que es el amor incondicional, en resumen, ¿no? Se desprendió de ese código Cadistu. Entonces manejaba una energía mental. Y esta energía mental lo llevó a ya no sentir tanto, no sentir esa compasión, no sentir la unificación de pertenecer a una fuente, sino de querer hacerlo diferente. Pero como tenía la inteligencia y no el sentimiento desde el amor, lo que hizo fue, al no tener sentimientos e inteligencia sola, empezó a querer obtener posesión a la fuerza. Yo voy a crear mi fuente, mi creación, pero a la fuerza, porque estaba desconectado del amor. Entonces empezó a depredar, empezó todo este sistema. Empezaron a tener, como quien dice, hambre de otros cuerpos. Entonces fue como una rueda que no terminó más, ¿no? Entonces empezaron a consumir otros seres, empezaron a depredar cada vez más y quisieron conquistar, porque yo voy a ser más grande que la fuente. ¿Le resuena por ahí un poquito esto? Que se ha repetido varias veces. Pues yo voy a ser más grande que la fuente, yo lo voy a hacer. Pero la fuente integra, o sea, a la fuente viene todo. Estos invadían. Entonces empezaron a destruir planeta, a depredar y a comer todo lo que había. Se empezaron a crear las guerras, murieron muchas razas, se extinguieron otras se escaparon, y así. Como suceden, bien dicho está, como es arriba es abajo. Como hubo acá guerras y sabemos cómo fueron, bueno, allá arriba también. Parecido, nada más que con diferentes cuerpos. En esas guerras, mientras que la Tierra... Bien, tras las guerras, entonces, como habíamos dicho, estos seres que pasaban de un lugar a otro deseaban reconstruir su planeta, deseaban volver a su casa. Y Anu era como el representante de estas pocas familias de genetistas que quedaron, ¿no? Entonces habló con la Confederación Galáctica y pidió ayuda, pidió si le podían brindar un planeta para extraer oro para reconstruir su atmósfera
y poder reconstruir de vuelta su planeta para volver a su casa. Entonces, esta confederación, o sea, les dio el permiso con la condición de que ellos, como genetistas, pudieran colaborar con el proyecto Adán Kadmon, Humanos Luz, que se estaba brindando en la Tierra, con ayuda de los sirianos en Atlántida y ayuda de los pleyadianos en Lemuria, ¿no? Entonces aceptó. Él iba a traer sus familias de genetistas para poder seguir con este proyecto, que era la fusión de masculino y femenino, Atlántida y Lemuria, y de ahí seríamos nosotros. Bien, Anu nunca bajó a la Tierra, siempre se quedó en su nave, vamos a decir como en su nave laboratorio, para crear otros seres como él y que bajen a lo que iban a hacer el proyecto. Obviamente que no iba a bajar a cualquier ser y le iba a dar el cargo de crear este proyecto, ¿no? Entonces sí se aseguró traer una siriana que tenía perfectamente el código Cadistu acoplado como él, y esta siriana Amasutum, que serían ensambladoras de vida. Tienen esta energía muy maternal, muy hermosa. Sería la madre, sería la que aportaría el acople genético con él para crear este nuevo ser. Este nuevo ser se lo llamó Saham, que nos conocemos como hoy en día como Enki, ¿no? Se creó Saham, papá sería Anu, mamá Amasutum, y se lo mandó a la Tierra. Obviamente que los guardianes de la Tierra no es que le iban a dejar trabajar de la noche a la mañana, ¿no? Para bajar a la Tierra, si bien invadieron y si bien violaron muchas reglas, pero sí hay reglas para bajar a la Tierra. No cualquier ser viene y baja. Sí sucedió desde una parte agresiva, pero la idea armónica no es así. Entonces, Saham, Enki, bajó a la Tierra desde un plano oceánico, o sea, bajó primero al mar. Y estuvo 12.000 años hasta que los guardianes de la Tierra le dieran permiso para subir a superficie y trabajar, extraer. ¿Qué es lo que estuvo haciendo en esos 12.000 años en el mar? Entender cómo trabaja la Tierra, cómo trabaja las vibraciones oceánicas, y ahí experimentar lo que es la Tierra. Lo primero que hizo cuando subió a tierra, por eso hay también estos dibujos, ¿no? de sirenos, vamos a decir. Sí, hubo sirenas en la evolución, en la creación, pero eso lo vamos a decir más adelante. Como este Anunnaki que surgió del mar, es Enki que surgió. Creó y trajo algunos Anuna para que puedan ayudarlo. Y entre esas familias que trajo para que puedan ayudarlo en este laboratorio, trajo a su madre Amasutum, que era perfectamente ensambladora de vida. Entonces, Enki empezó con este proyecto a crearnos, ¿no? Y en ese ensayo de prueba y error,
salieron algunas cosas mal, salieron algunas cosas bien. A la vez había creado un cuerpo, un envase sin alma, o sea, que no sea ni sintiente ni pensante, para que por mientras que él estaba trabajando en el proyecto, haya otros seres que trabajen como esclavos para extraer oro. Suena feo, pero estos seres no sentían ni pensaban, eran como zombies que obedecían. A esos seres se los llamó los Lulu, que trabajaron para extraer oro. Ellos no se reproducían sexualmente, solamente tenían en su programación extraer oro y sobrevivir, nada más. Por mientras Enki trabajaba con nosotros. Entonces, en el transcurso de los años, se cuestionaba una y otra vez, ¿no? ¿Cómo hacer? Hasta que de varios animales intentó acoplar en un animal, no sé, intentó acoplar, por ejemplo, con diferentes ADNs, hasta que el ADN que acopló perfectamente al código Cadistu y a diferentes componentes genéticos era el chimpancé, ¿no? Entonces agarró el chimpancé, extrajo su genética de ADN y a la vez trajo el banco de datos del ADN de cuerpos de Lira para crear este envase, ¿no? Para poder, como bien diría, tener una forma. Y esto estuvo bien acoplado, entonces de ahí lo que hizo fue de su genética sacar código Cadistu y acoplarlo. Todo se fue ensamblando perfectamente. Entonces a medida que iba retocando estos seres, a medida que iba haciendo, iba retocando, se nos fue creando lo que es nuestra raza. Hay mucho más para hablar en profundidad sobre esto, pero yo voy a tratar de resumir lo más que pueda. Voy a tratar de también recomendar varios videos para que puedan ver en profundidad. El tema de los Anunnakis es muy amplio. Solamente estoy tocando, creo que lo más superficial, porque es muchísimo. Una vez que Enki creó esta raza, nos creó a nosotros, empezó a crear, vamos a decir, macho, hembra, para que puedan reproducirse, porque si no, estar varios años de evolución, creando uno, creando el otro y así. Entonces fue que dijo, bueno, vamos a hacer el acople para que ellos se puedan reproducir, y una vez que salió el proyecto bien, se creó femenino, masculino y que se reproducieran. Cada tanto él lo que hizo fue tocar nuestro ADN actualizándolo para que dar, viste, una vuelta más de rosca a esta evolución, para que podamos evolucionar y ir despertando. Es como que cada tanto nos despertaba alguna que otra fibra. Muchas dejó dormida, porque si nosotros en un cuerpo neandertal despertábamos y tomábamos conciencia que, porque él creó la genética, pero el alma venía de diferentes sistemas, o sea, nuestra alma, como habíamos dicho desde uno de los primeros videos, si quieren verlo, les recomiendo el tema del alma. Él utilizó almas de otros lados y traerlos a este cuerpo, pero esas almas estaban totalmente dormidas. No íbamos a estar en un cuerpo de cavernícola sabiendo que fuimos, no sé, atlantes, o que estuvimos en el sistema de Sirio con toda la tecnología y no, te querés matar. Entonces no, estábamos totalmente dormidos. Era necesario que estemos totalmente dormidos para que podamos
ver hasta dónde llegábamos en la evolución, ¿no? Entonces se fue creando estos diferentes cuerpos, se fueron multiplicando, y una vez que se fueron multiplicando, con la ayuda de su madre, Amasutu, donde ella también acobijaba a estos seres, les enseñaba cómo, por ejemplo, a las madres, cómo cuidar a ese ser que salió de su vientre, ¿viste? Empezar a todo lo que es, más que nada, lo básico de la supervivencia. Una vez que estas razas, una vez que nosotros nos multiplicamos y ya llegamos a ser colonia, ya el trabajo de Enki ya estaba realizado. A esto aclarar de que pasaron muchísimos años y que pasaron muchísimas cosas entre medio, pero bueno, voy a tratar de resumir lo más que puedo. Una vez que estas colonias ya empezaron a evolucionar, ya Enki fue tocándolos y bueno, ya estaban preparados para un orden. Bien, acá pausa y seguimos por otro lado con lo que es fuera de la Tierra. Pues mientras que Enki estaba haciendo todo este trabajo y pasaron muchísimos años, no nos olvidemos que afuera estaban las guerras de Orión y que estaba todo el despelote. Entre medio estaba Anu con todo este problema, ¿no? Entonces como que tuvo una idea y dijo, bueno, yo como genetista, si les ofrezco a estos reptilianos fusionarnos, yo teniendo el código Cadistu y la energía positiva va a elevar la energía negativa, puede ser que fusionándome con una reptiliana depredadora, esta reptiliana despierte el amor incondicional, ese hijo tenga el código Cadistu acoplado y estos seres no van a matar a sus propios hijos. Y ahí se terminaría lo que era esta guerra, ¿no? Bien, hasta ahí estaba perfecta la idea, aunque lamentablemente no salió como él pensaba. Lo que hizo fue hablar con los reptilianos, con el comandante de draconiano, y le ofreció esta propuesta, ¿no? Decir, bueno, yo te ofrezco fusionarnos y a través de esa fusión que nazca este ser con el código Cadistu. ¿Qué era lo que los reptilianos querían? Tener el código Cadistu. Bien, perfecto. Sí, aceptaron y este draconiano le dio a su, vamos a decir, a su hermana, que tenía a su hermana reptil depredadora, para que ensamblen ese ADN y nazca este nuevo ser. Lo que pasó fue esto, no salió con el corazón tan amoroso como pensaba Enki. En realidad lo que pasó es que pudo más la genética reptil depredador que la genética de Anu. Entonces sí, salió no se llegó también a acoplar lo que era el código Cadistu. Este fue el primero, intentó varios y los otros es como que pudo más la genética reptiliana que lo que era la genética de Anu. Y también a los reptilianos no les importaba si tenían que matar a sus hijos o, ¿me entendés? Las guerras siguieron. Eso es lo peor de todo. Con el tema de este hijo de madre reptiliana, draconiana y Anu, lo que hizo la Confederación Galáctica fue decir, bueno, este proyecto no salió, hay que destruir a esta creación tuya. Y como es Anu de corazón amoroso, ¿cómo iba a destruir algo que él había creado? No podía. Entonces como que
como para entenderlo, lo adoptó como hijo, lo adoptó como mano derecha y le enseñó todo lo del código Cadistu. Si bien no tenía acoplado el código Cadistu, este ser aprendió al lado de Anu todo lo que era el amor incondicional, todo lo que nosotros aprendemos, ¿no? A este ser se lo llamó Enlil. Enlil estuvo, por mientras que Enki trabajaba con su madre en la tierra, Enlil estuvo en las naves con Anu, aprendiendo todo esto. Una vez que pasaron estos tiempos y que Enki ya había hecho estas colonias de humanos, pidió ayuda para decir, bueno, a ver, hasta acá llegué, yo ya hice mi trabajo, hice las colonias con humanos, con el corazón amoroso perfectamente acoplado, ya aprendiendo la regla básica de supervivencia. ¿Cómo sigue esto? Es trabajo de Anu ahora orientarlos. Entonces, Anu fue de vuelta a la Confederación, decir, bueno, mi parte ya está. Bien, le dijeron, hay que seguir, porque como son creación tuya, vos nos vas a seguir ayudando para que estos seres empiecen a entender lo que es el amor incondicional, a lo que es la creación, ¿no? Que puedan llegar a entender de a poco. Había que haber alguien que les enseñe, porque por mientras que estábamos nosotros creando, no nos olvidemos que estaba Lemuria y Atlántida con todo su sistema evolutivo. Para nosotros que éramos como, no sé, niños de 4 años, eran todos gente grande, o sea, no había nadie que nos enseñe qué es lo que estaban haciendo ellos. Entonces, Anu no iba a bajar a tierra, nunca quiso bajar a tierra. Lo que hizo fue, yo tengo a mi hijo, que está, uno de mis hijos, porque el otro es Enki también, y tuvo muchos otros, pero los más importantes en esta historia es Enlil y Enki. Mando a Enlil para que trabaje y pueda guiar esta casta que creó a Enki. Bien, entonces de acá comienza la historia de un poquito Enlil. Obviamente que Enlil no iba a bajar a la tierra y no iba a hacer el trabajo pesado que hizo el hermano. Él iba a estar desde las naves, porque era como, también es como un niño, no sé si malcriado, pero sí como muy mañoso, ¿no? Estuvo muy como sobreprotegido por Anu. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer mi trabajo desde las naves. Lo que hizo fue seleccionar, no iba a enseñar a toda la casta, a todos los humanos, lo que era la evolución crística, o sea, volvernos humanos crísticos. No. Él lo que hizo fue seleccionar a ver que un grupo de humanos que ya estaban mucho más despiertos que otros, los juntó, vamos a decir, por decir, en algún lugar, los juntó en lo que es ubicado en la zona sumeria. Y de ahí les empezó a enseñar lo que es, los empezó a orientar para que sean más humanos pensantes y más humanos, vamos a decir, pensantes sintientes, ¿no? A estar en una evolución más consciente. Entender ya que no solamente se sobrevive como en un estado salvaje, sino que hay mucho más allá que solamente el planeta Tierra. ¿Cómo es que Enlil se presentó? Las palabras que él hizo fue, yo soy tu Dios y debes obedecerme. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal?
No, tenía que ser así, porque si convengamos que el Enlil no tenía ese corazón amoroso, esa sensación de amor incondicional hacia esta raza, como lo tenía Enki. Enki tenía ese amor incondicional porque fue su creación. Enlil no, Enlil los dirigió. Enlil solamente hizo su trabajo, más o menos. Y entonces fue de decir, bueno, me van a seguir a mí solamente como su Dios. ¿Por qué? Porque imagínense, como decíamos, un niño de 4 años lleno de adultos. ¿A quién iban a seguir? Tenían que seguir a su padre, que en este caso Yankee ya había terminado su trabajo y por otros conflictos que después más adelante vamos a hablar, se retiró, porque ya había creado, no quería seguir mucho más. Entonces se le comentó ese trabajo a Enlil. Y Enlil fue como que yo soy tu Dios, yo soy tu Jehová. Acá viene la palabra, yo soy tu Jehová, yo soy tu Dios y debes obedecerme. Yo te llevaré a la evolución, o yo te llevaré a conectarte con Dios, conmigo. Si pensamos en decir, bueno, estamos en el medio de la nada y escuchamos una voz que nos dice yo soy tu Dios y debes obedecerme, obviamente que a ese grado que nosotros no conocíamos nada obedecíamos, porque éramos como niños. El Enlil lo que vino es enseñarnos también lo que es la estructura. Su trabajo fue enseñar cómo evolucionar conscientemente, pero a la vez éramos como niños que nos tenían que poner orden. Entonces fue ahí que a través de las montañas le dio los reglamentos a Moisés. No, siempre en la historia acá se repite muchísimo en lo que es esta casta, vamos a decir, que separó el Enlil, fueron los hebreos, que creían en un solo Dios. ¿Qué era eso? El Enlil lo que venía a enseñarnos es creer en un solo Dios. Yo soy tu Dios y debes obedecerme solamente a mí, no a los demás. Porque a su vez no nos olvidemos que estaba la continuación de Atlántida con todos estos maestros. Pero a ver, todo Ararat y todos estos otros maestros estaban como guías para los atlantes o para los lemurianos. Nosotros teníamos que seguir a uno solo, porque si no era un despelote. ¿A quién íbamos a seguir? Y era como que estábamos distraídos también, que no sabíamos a quién seguir. Y bueno, yo soy tu Dios, sígueme a mí nomás. ¿No tiene rostro? No. Tienes que confiar en que yo te voy a guiar. Obviamente que él guiaba desde las naves. Entonces, sí tuvo sus errores, Enlil. Y sí hubo varias macanas que se mandó. Pero a la vez entender también de que su trabajo era guiarnos. Y de ahí es donde sucedieron muchísimas cosas entre medio. ¿Cómo resumirlo más? Porque es bastante larga la historia y no quiero tampoco, por decir, saturarlos de información. Entonces, como decíamos, esta casta hebrea que seguía al Enlil, que le decían Dios o Jehová, les enseñó, les dio básicamente un orden. Cuando se cayó todo lo que era Atlántida, todo el despelote que hubo esa guerra, esos portales y todo esto, nosotros ya estábamos como casta hebrea, estaban los egipcios que seguían
a lo que era Atlántida, estaban los americanos, los incas que seguían a lo que era Lemuria, y bueno, hubo este despelote donde la tierra sufrió muchísimo por toda esta depredación que hubo sobre estos seres draconianos, insectoides que invadieron la tierra, pudieron meterse, violar y invadir. Entonces lo que hizo la tierra fue crear la inundación. ¿En qué parte cuenta la Biblia de la inundación? En el arca de Noé. ¿No? Noé sabía ya que iba a haber la inundación porque Dios le avisó. No. Entonces, Noé lo que hizo fue crear esta arca para salvar la genética. No es que llevó todos los animales, no, llevó la genética de todos los animales. Después de eso más adelante vamos a hablar. Pero bueno, más que nada esto, después que hubo la inundación, ¿no? que después que Noé volvió a encontrar tierra firme y de ahí hizo su descendencia, de ahí fue lo que era la casta hebrea que, vamos a decir, transmitió la palabra del Lid un poco en positivo, otro poco en negativo, porque no olvidemos que en esta casta hebrea también había dualidad y había gente que malinterpretó los mensajes y sucedieron varias cosas, como muchos sabemos de mucha historia, ¿no? Pero básicamente, en resumen, ¿qué son los Anunnaki? Los Anunnaki fueron los genetistas que crearon este envase. Y otra cosa importante que hizo Enki fue poner en nosotros, en nuestro grado de conciencia, vamos a decir, en nuestro cerebro, en el medio, la glándula pineal. Esta glándula, o sea, vamos a ver el dibujito como vemos acá. Esta glándula, que es como cuando está comprimida, es como una glándula pineal cerrada, es una glándula que sigue los estereotipos de la Matrix. Una glándula que se expande y se abre es una glándula que está conectada con todo, con la fuente, es como antenas que están receptivas. Entonces depende de nosotros abrir o cerrar esa glándula pineal. Hay muchos trabajos de activación con el tema de la glándula pineal, que ahora después vamos a hacer una meditación para activar. Y ellos hicieron esto muy importante. Enki lo que hizo fue dejar en la glándula pineal toda la información para que no se distorsione, para que podamos entender y no solamente seguir ciegamente, para que podamos cuestionarnos también, de decir, de sentir, ¿no? Porque esta glándula pineal está conectada con el timo, que también es el que siente, o sea, es Atlántida y Lemuria. Eso es lo que tenemos nosotros, Atlántida y Lemuria, conectados, que seríamos nosotros, el humano. Y activando esto, lo que hacemos es ser independiente, no seguir ciegamente a una palabra, ciegamente a alguien, sino entender que hay un mundo y que nosotros somos parte de ese mundo, que nosotros conectamos con ese mundo las veces que nosotros lo deseemos y que nosotros tenemos el poder de co-crear, porque en nuestro ADN también tenemos genética de Amasutu.
Entonces también tenemos el poder de co-crear. Nuestra alma viene de la fuente. Es muchísimo más, pero en ese momento obviamente que era necesario decirlo desde una manera más limitada, porque si no iba a ser mucho para ese grado de conciencia. Hoy sí podríamos decir que ya estamos mucho más maduros y podremos entender. Bien, no los quiero agobiar mucho con el tema de los Anunnaki porque es muchísimo, pero más o menos que entiendan un poco quién es Enki, quién es el Li, quién es Anu y quiénes son los Anunnaki. Los Anunnaki en realidad serían la familia de Anu, se les pone Ki cuando ya pertenecen a la Tierra. Entonces son familias de Anu, de Enki, fusionados a los minerales de la Tierra. Ki, con energía Ki, Anunnaki. Ellos tuvieron muchísimos años con nosotros, por eso hay muchísima información de ellos. Hubo Anunnakis que se cayeron, que se negativizaron, y hubo Anunnakis que nos ayudaron. Así que bueno, les dejo con una meditación de activación de la glándula pineal y saben que cualquier información que tengan serán muy bien recibidas. Como siempre digo, somos una red que entre todos aprenderemos a recordar nuestra historia. Nos veremos en el próximo video. Muchísimas gracias. Hacemos una respiración profunda y vamos relajando todo nuestro cuerpo, conectando con la tierra desde la planta de nuestros pies y sintiendo como la energía de la tierra va subiendo por la planta, subiendo a nuestras caderas, y esa energía provoca una relajación en todo nuestro cuerpo. Va relajando cada vez más nuestros órganos hasta llegar al corazón. Y llevamos toda nuestra atención a nuestro corazón. Y vamos a sentir cómo desde la cabeza baja una energía. Sentimos cómo esa energía ingresa por nuestro chakra corona, iluminando cada parte de nuestro cerebro, conectando con nuestra glándula pineal, que está a la altura de nuestro tercer ojo, entre medio del entrecejo. Esta energía baja para conectarse con el corazón y fluye. Y vas a imaginar cómo esta glándula se hace sentir cada vez más, como hay una vibración en el centro de tu cerebro que recibe toda tu atención, que se hace sentir. Y esta sensación se transmite a través de tu frente, y a través de tu nuca, donde recibes la información.
lentamente lo dejas abrir. Y cuando yo cuente del 1 al 3, se va a abrir un poco más. 1, 2, 3. Y se abrió mucho más esta glándula. Y sientes y recuerdas, y se te vienen imágenes que no entiendes, pero las aceptas. Esta glándula activa mucho más tu tercer ojo, tu percepción. Y cuando yo diga 1, 2, 3, se va a abrir mucho más. 1, 2, 3. Y está completamente abierto. Y sientes todo. Y se te activan todos los sentidos, se te agudizan cada vez más y más. Entiendes que hay mucha más información, mucho más por recordar. Tus fibras de ADN están despertando cada vez más. Y recuerdas. Y conectas. Tu glándula pineal se activa y se abre como un receptor de información constante. Esta información que te ayudará a recordar cada vez más. Y a medida que escuches los sonidos externos, activará cada vez más tu glándula pineal. A medida que escuches tu voz interna, tu voz exterior, los sonidos de la naturaleza activarán más tu glándula pineal. Y despertarás. Abrirás los ojos hacia un mundo de total libertad. Y sientes cómo el sonido y la vibración activan más tu glándula pineal, tu tercer ojo y todo tu ADN. Ese ADN que contiene todo el banco de datos, toda la información de tu creación. Está ahí, solo necesitas recordarlo. Y recuerdas, aquí y ahora. Recuerda tus raíces. Recuerdas de dónde viene tu alma. Y recuerdas ese momento. Aceptas todo con amor. Y desde ese amor, con la gratificación total del despertar de conciencia, vas conectando con tu cuerpo en el aquí y ahora. Pero antes de despertar, sentirás como todos tus recuerdos llegan y van llegando cada vez más y sientes cada vez más y más y más y más. Con esa sensación vas conectando con tu cuerpo, moviendo lentamente tus manos, moviendo lentamente tus pies
Y cuando despiertes, sentirás que estás encontrando y encontrándote con la verdad, recordando todo aquello que alguna vez se te dijo, se te contó, y que solamente necesitabas recordar. Cuando yo cuente hasta 3, abrirás los ojos, con tus memorias y tu glándula pineal totalmente activada. 1, 2, 3. Abre los ojos y respira. Muchas gracias por recordar.